Bien. Bueno, una de las tareas que vamos a hacer, ojalá y lo puedan realizar, lo puedan anotar, necesitamos tres contenedores de agua. Si pudieran, un contenedor que fuera de barro, ¿no? Hagan de cuenta, o si se, bueno, barro, lo que se considera lo usual y que sea de barro. Uno que sea de plástico, el otro que fuera de porcelana o metálico, de preferencia, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que van a hacer ustedes. Primero, ¿qué van a hacer? Van a ir, no sé, al río, al parque, dependiendo del lugar donde estén ustedes. Pueden ir, por ejemplo, al parque, al río, a un lugar sagrado que crean ustedes. Inclusive si tienen sus piedritas, a lo mejor de obsidiana o de algún otra roca un poquito más sagrado, nosotros le decimos. Necesitamos esos tres. ¿Qué van a hacer? Miren, antes de dormir, este ejercicio sí quiero que lo hagan y lo intencionen. Agarran la piedrita y aquí tenemos debe ser con el elemento del agua. Vamos a trabajar ahora el elemento del agua. Ya trabajamos con el del fuego, que es la velita, que agarramos nuestra vela, nos enfocamos y le hablamos a la vela, al fueguito que tenemos ahí. Pero en este día, y para estos 3 próximas clases, vamos a trabajar con el elemento del agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la primera piedra, lo vamos a intencionar. En esa primera piedra vamos a intencionar y vamos a cargar de energía esta piedra desde nuestro aliento, desde nuestro hijillo. Vamos a cargarlo de la intención de limpiar nuestra mente. Acuérdense, hay muchísimas cosas que podemos hacer. Yo le llamo, algunos le llaman a concentrarse, meditación alfa, meditación cero, algunos los he escuchado, pero yo le llamo enfocarse. ¿Qué quiere decir limpiar la mente? Es vaciar la mente, por eso les hablaba yo de Tzontecontli. ¿Se acuerdan de Tzontecontli en los sustantivos concretos? Les decía yo, en náhuatl Tzontecontli quiere decir es una olla con pelos, pero como es una olla, lo podemos vaciar y le podemos llenar cosas nuevas. A eso se refiere al Tzontecontli. Y nosotros le vamos a vaciar todo lo que tenemos. Yo sé que en el primer momento que lo hagan se van a sentir un poco, si no, yo sí la primera vez que lo hice me sentí un poco tonto, le llamaba yo, un poco desconcertado porque digo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces agarren la piedra como si tuvieran aquí un borrador, como si ustedes tuvieran en la frente muchísima información, la piedra que sirva como borrador y digan esto. El día de hoy vacío mi mente de lo que lo contamina, de lo que lo ensucia, de lo que no me sirve a mí. Mi mente, y después nos pasamos al corazón. Vacío mi corazón de todo lo que no me sirve y no me deja volar tal como soy, un águila, un océlot, como Malinali, crecer como Malinali, volar como el viento, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es, el último, es darle nuestros 4 alientos, es sacar el aliento desde adentro 4 veces. ¿Por qué son 4 veces? Son 4 rumbos. Por los 4 rumbos vamos a intencionar Tlahuizlampa, por donde sale el sol, Siguatlampa, por donde se mete el sol, lo vamos a ver en la siguiente clase, los rumbos, Mictlampa, el rumbo norte, y Huizlampa, el lado sur. Tlahuizlampa, por donde sale el sol, se le llama también en español el lugar de la luz, el lugar de la sabiduría, el lugar del compartir. Siguatlampa, el lugar de la esencia femenina.
Y la esencia femenina, ¿cuál es? Es la intuición. Rumbo norte, Mictlampa, el lugar del reposo y la reflexión, donde se encuentran nuestros ancestros. Y Huizlampa se le llama como el rumbo de Huizli, de las espinas, de la disciplina, de la perseverancia, donde está Huitzilopochtli. Entonces, estos 4 rumbos le vamos a pedir. Con esa intención, la primera piedrita, lo tiramos. Pero al momento de tirarlo, ustedes podrán ver que se forman onditas que se van moviendo. Concéntrense en esas onditas. No piensen nada. Concéntrense en esas onditas. Solamente pongan en su mente, soy energía, amor, prosperidad y abundancia. Díganlo así. En el siguiente contenedor, igual hagan lo mismo con la piedra. Pero hagan de cuenta esa piedra, esa roca, el que quieran ustedes, donde lo hayan encontrado. Puede ser una pequeña piedrita sagrada para ustedes, de preferencia de río o de manantial, los que tenemos la fortuna de vivir cerca del río. Cuando vayamos al río, metamos nuestra mano sin escoger las piedras, solamente ir, agarrar esas piedras y lo que puedas agarrar en el puño, tráetelo a tu casa. Tiras, pero ahora esta piedra lo vas a cargar de energía, toda esa energía negativa. Acuérdense, la primera piedra limpiamos nuestra mente y nuestro corazón. La segunda piedrita, segunda roca, lo vamos a cargar de toda esa energía negativa que tenemos. ¿Cuál sería? Venganza, rencor, envidia, inclusive pereza, ¿no? Todo eso, cárguenlo, díganle, pereza, rencor, venganza, vete en esta roca, no te quiero para mí, no te quiero, ve, anda, purifícame a través del agua. Igual lo tiran, la piedrita lo más amoroso, lo más cuidadoso que se lo puedan hacer, porque pueden quebrar si es de porcelana el contenedor de agua, pues lo pueden quebrar, por eso se recomienda el de plástico. Lo tiran lo más suave que puedan, para que no se lastimen todas esas energías, porque aunque sean negativas, son energías y hay que respetarlas. Lo tiran y se concentran en esas ondas que se empiezan a formar hasta que terminen de moverse. Posiblemente arriba de esta agua, ustedes ya no vean que se mueva el agua, pero adentro se está moviendo. La tercera piedra, que sí es para mí es el más bonito, vamos a pedir iluminación en nuestro camino, en nuestro destino. Pero sobre todo, todos los buenos deseos que quisiéramos de compartirle a los demás compañeros. ¿Cómo? Bueno, en mi caso yo lo he hecho, he dicho, quiero que las personas que tienen mi misma energía vengan a mí para que a través de mí pueda yo ayudar a los demás. Para que nos unamos, nos hermanemos. Claro, pido buenos deseos para mis hijos, para todas las personas que yo quiero. Y pido salud, pido sabiduría, ¿por qué no? ¿A quién? A Chalchihuitlicue, que es el agua. Igual tiro mi ondita y de igual cuando veo las onditas digo, les deseo todo lo mejor a las personas que me desean el mal y que todo lo que yo haga se me multiplique. Pido todos esos deseos que yo quiero en esos 3 contenedores. Al principio, yo sé muy bien que se van a sentir, van a decir, bueno, pues es que, ¿qué es? Es programación neurolingüística, nuestros abuelos lo hacían. La finalidad de nuestros abuelos era vivir en armonía. Armonía, no equilibrio. Porque el equilibrio de la vida es la muerte.
¿Y armonía qué quiere decir? Yo me armonizo con la naturaleza, con mis hermanos, con todos los que me rodean. Me armonizo y logro vivir en esa armonía. Porque si yo no vivo en armonía, no podré vivir tal cual como yo lo digo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo que no les haya quedado claro del ejercicio? Porque me compartirán sus resultados. Para mí es muy, muy importante saber cómo se sintieron. Son ejercicios que a mí me enseñaron. ¿Quién? Pues los abuelos. Yo les llamo así. Sí. Ellos me han enseñado esto. Es una forma de concentrarse en lo que quieres lograr. Y cuando lo visualizas, lo logras. Y yo se los aseguro. Yo he logrado cosas que si no me visualizo, no los hubiera logrado. Me siento muy contento de haber logrado lo que tengo. Pero, como dice el dicho, vamos por más. No nos conformamos con lo que tenemos. No es tanto por ambicionar, sino que es ser mejor para mí mismo. No necesito vencer a nadie, necesito vencerme a mí mismo, mi egoísmo. Todos tenemos un guajolote dentro de nosotros que se esponja, se siente más que los demás y eso lo debemos de dominar. También es este Tezcatlipoca, ese guajolote que tenemos dentro. Tezcatlipoca se refiere a todo lo que no vemos y que Quetzalcóatl, todo lo que vemos y lo tocamos. ¿Sí? Bueno, compañera Nancy, de ahí después el compañero Luis, por favor. Buenas tardes. Sí, ¿Puedo usar mis cuarzos, maestro? Por supuesto. ¿Y mi agua de luna, o sea, para ponerlo en las vasijas? Muy bien, gracias. Sí, porque están cargadas de energía y el cuarzo tiene muchísima energía. Y máxime si usted los ha tenido ahí, ha hablado con ellos, con estos cuarzos. Sí, ha los hablado. limpio. Y el agua de luna la hago en cada luna llena y pues la intenciono de poder. Exacto. Esa es la intención. Que usted le dé poder. Nadie más le va a dar poder más que usted mismo. Mati. Hermanito Luis. Sí, Temastiani, buenas noches a todos. Bueno, aquí de los contenedores de barro, de plástico y porcelana, ¿cuál sería, o sea, o sea, sí veo que la consistencia, pues el barro, pues viene de la tierra, el plástico, pues es como, pues más así de esta época, ¿verdad? Y la porcelana, pues sí es, también es un poquito, pues antigua, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna razón también, no entendí bien, ajá, bueno, sí lo anoté bien aquí, entonces ya lo voy a leer eso bien, pero no sé. Sí, sí entiendo su duda. ¿Por qué plástico? ¿Por qué barro? ¿Por qué metal? ¿O por qué porcelana? Todos estamos conformados por agua. Y todos tenemos una forma única. Una forma única. Desde el peso, talla, color de piel. Pero es el mismo agua que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, estos contenedores representan la diferencia de todas las personas. Ahora bien, yo les pude haber dicho, en el de barro, pongan todos sus buenos deseos. O en el del plástico, de intención en todo lo nocivo que yo tengo. Pero no se los dije. ¿Por qué? Porque ustedes también son sabios. Ustedes saben mucho. El barro, yo les decía, el contenedor de barro, las ollas, están hechos por 4 elementos. Regreso otra vez con el Tzontecontli, con la olla de barro que es nuestra cabeza. Tierra, agua para hacer el lodo, aire para secarlo, fuego para cocerlo. El plástico, sufrió un proceso el plástico.
al igual que la porcelana que el metal. Que en valor, a muchos le da más valor la porcelana. Por su textura, por su acabado, está más liso que el barro. Pero ¿cuál le darían valor? ¿Al barro, la porcelana, plástico o metal? ¿Con cuál nos identificaríamos más? Pues definitivamente el barro. ¿Sí? He ahí también ahorita la palabra momachtihket. ¿Qué quiere decir? Hoy vamos a ver también los sustantivos de actor. Momachtihket, el que se enseña a sí mismo. Y eso se van a enseñar a ustedes mismos. Quizá en mi ser yo he acumulado mucho más rencor, mucho más venganza, pero a ustedes no. Entonces, por eso es que los contenedores yo se los puse a su criterio de ustedes. Y ahí van a aprender muchísimo. Y yo quisiera que esto no nada más lo hicieran porque dice el maestro que el tema tiene que así que hay que hacerlo. No, es una forma de vida. Es parte de la filosofía de la vida. Acuérdense que el curso que yo les promocioné es aprender la lengua náhuatl con la filosofía y con el pensamiento náhuatl. ¿Sí? Es por eso que... ¿Y por qué les puse esto? Porque precisamente estamos viendo los sustantivos abstractos. Esto es abstracto lo que les acabo de decir. O sea, lo que van a hacer es algo abstracto, que lo tienen que vivir para sentirlo. Yo les puedo platicar maravillas, le digo, a mí me ha funcionado. Pero ustedes, y no es magia negra, no, nada de eso. Es ensoñar. Sí, porque algunos me dicen, digo, y practica esto, es magia negra, ¿verdad? ¿A quién hay que rezarle o dame la oración? Digo, no, es filosofía de nuestros abuelos. Para ellos los 4 elementos son esenciales. ¿Alguien más que a lo mejor tuviera alguna duda o algo a lo mejor los confundí más? En confianza. Los escucho. No. Bueno. De acuerdo, pues entonces, ya que ustedes no tienen ninguna duda, la clase pasada vimos los sustantivos precisamente abstractos y el día de hoy les traigo un pequeño poema. Y he aquí donde yo les quiero decir que es lo más hermoso, Xochitlahtoli, pero también lo más abstracto y difícil de comprender. Yo les voy a leer el poema de forma bilingüe, pero ustedes, el trabajo de ustedes, me van a decir a qué me refiero con esta poesía. Y he aquí lo que les decía. Miren, dice, Itonil no yoltonal, el sudor de mi espíritu. Nehnemi no tlanemiliswan, ipan itlahuilol tonaltzintli. Kimoyahuasque panilhuical nochi no ixhuetzquilhuan. Ika tlayuwa pamotlapech nimitznotzaski. Que memetzitzinme mitztlauilhuisqui pan monemiliscayo. Campa notonal mitznapalos ika yol totoncayo. Cacalachiwi no nakasuan pampa xocaki moyol tehtecuinyo. Xocoya no tlanemilis Juan pan itlaxotlal no huenemiliscayo. Niquincascayawa no ixiwan pantepeme ni nehnemi. Y canistotis no hijillo nic xochtlaquentía no nenepil no tlacayo maltía y catlaltectli muilcahualis. Tehteini no momoscayowan pan no xicpalan no xic no ixipatlaja no patlanil. Moxoxopihcayowal nech de tehtelki. Juan mitonía
no yoltonal. Y pan ayawit, ni moca copanqueta, ni ya, pan ilhuical. Oxepan igualas, no tlalnanzi, ni mitz tlitlis, ni mitz xoxowi, tlaquentis. En español, caminan mis pensamientos en los rayos del sol, esparcirán en el cielo todas mis sonrisas. En la noche, en tu cama te hablarán, como luciérnagas iluminarán tu existir, donde mi sombra te abrazará al calor del espíritu. Resecan mis oídos porque ya no escuchan tu palpitar, se acedan mis sueños en el barbecho de mi destino. Les engaño mis pies en las montañas camino, con la danza de mi aliento visto mi lengua con flores, mi piel se baña con el suelo polvoriento de tu olvido, desmoronan mis miedos de mis pies en mi vuelo. Los demonios de tu nahual me detienen y suda mi espíritu. En la neblina reparo, vuelo al cielo. Regresaré a ti, madre tierra, saciaré tu sed para vestirte de color esmeralda. Ahora sí. Hay 3 temáticas, les anticipo. 3 temáticas que están aquí presentes. 3 mensajes. 1, habla sobre la época de lluvias y la madre tierra. 2, habla sobre el nahualismo. 3, habla sobre la soledad de una persona. Ahora ustedes, ese es lo que yo quise presentarles. Este pequeño poema es de mi autoría. Ganamos un pequeño concurso aquí en el estado. Bueno, quedaron que iban a hacernos la antología, pero hasta ahorita no hay nada. En fin, esto lo escribimos sobre eso. Inclusive la temática hablaba del ¿qué es ser náhuatl? Los escucho, lo que hayan entendido del poema. O si no me entendieron, pues igual me lo pueden decir. Adelante, compañeros. Quito este cuadrito para que a lo mejor no lo pueden ver con ustedes. Ahí está en español. ¿Quién va primero, Temachani? El que guste comentar. Y si no, yo les comento todo. Pero no se trata de eso. Lo quería felicitar antes que nada por ese ¿Tazoca, Mati? ¿De qué creen que trata más? Acá aparte, estas son las 3 temáticas clave. Si gusta, puedo comenzar. Adelante, hermanito, lo escuchamos. Sí, bueno, yo también capté que habla de, pues, como dicen, de que pues nacemos prácticamente solos y morimos solos. Entonces, pues sí habla como mucho de esa cercanía con la muerte y con el regresar bueno, no es que no está mal dicho en español, ¿verdad? Eso de nuestra, porque pues no es nuestra tierra. O sea, aquí lo decimos por cariño, pero pues en realidad es regresar a la tierra después de que morimos. Y bueno, también aquí lo que veo, pues lo de color esmeralda, pues yo creo que me hace pensar el tona, nuestra sangre, ¿verdad? De cómo pues deja pues sí, llega de nuevo a la tierra. Y qué más, pues me gustó mucho eso de que dice de que sus pies en las montañas, pues qué maravilla, qué bonito, ¿no? Así, esa conexión con la naturaleza, la verdad. ¿Sí? ¿Alguien más, compañeros? O algunos, por ejemplo, de sustantivos abstractos que ustedes detecten en náhuatl, que son muy pocos, pero ahí están. O algunos sustantivos ahí están. ¿No?
El Aquí tli. está, miren. Ajá. El tli. Tonal, por ejemplo, la de Tonaltzintli, ¿no? Es como gran honorable sol. Bueno, ya nadie, entonces para que avancemos, compañeros. Bueno, miren, aquí habla de una cosa. La primera, del nahualismo. Habla de la disciplina que nosotros, ándale, está la fiesta aquí del pueblo, porque San Miguel Arcángel. Bueno, habla precisamente de la gran disciplina que necesitas para trabajar el camino del nahualismo. Algunos dicen, es algo hermoso. Sí, es muy hermoso, pero hay un gran trabajo detrás de todas esas actividades. Como cuando dice, por aquí, esparcirán en el cielo todas mis sonrisas. O sea, a veces tendrás que olvidarte de toda esa diversión que algunos lo disfrutan para dedicarte a estudiar. Como luciérnagas iluminarán tu existir. Esas serían esas luciérnagas que yo sepa y yo te pueda ayudar. Esas luces que yo te pueda ayudar. Engaño mis pies en las montañas que camino. A veces tendrás que ir de noche, caminar por esas montañas para encontrarte con Tepeyolotl y con el espíritu del monte. A veces no es tan agradable encontrarte con él. ¿Por qué? Porque Tepeyolotl, el espíritu del monte, es igual que una persona. Tiene sus momentos felices, sus momentos de arranque. Es un ser feroz. Por eso encarna a los celos. Los que son ocelos están muy conectados con Tepeyolotl, porque es el espíritu del monte que los empodera, de la noche. Está el otro, los demonios de tu nahual. Todos nosotros tenemos un nahual. Y esos son los demonios. ¿Y por qué? ¿Por qué son demonios? ¿Por qué son malos? Porque bueno, esa parte del nahual es lo que encarna nuestra parte animal. Los que ya tienen su tonal está en su señor de la noche como acompañante. ¿Sí? En mi caso es el tecolote, es el tecolote. Sabemos muy bien que este animalito es carnívoro, siendo ave, vive de noche. Y Ocelot es de noche, vive de noche. Entonces, encarna todo eso. ¿Cómo te puedes conectar con tu nahual y viajar a través del tiempo, del espacio? Si uno lo quiere, pero necesita muchas pruebas que aprobar, si se puede. Ahora bien, pero también habla de la soledad de una persona. Y soledad no es que no tenga pareja, no es que no tenga con quien convivir, no. La soledad es la soledad a uno mismo. Es abandonarse a uno mismo. Es no conectarse con tu otro yo de manera espiritual. Porque a veces lo entendemos como soledad, es que estoy solito, nadie por mí. No, sí hay muchas personas por nosotros. Hay muchos que nos estiman, que nos quieren, que nos respetan, pero hay alguien con quien debemos de conectarnos. Y precisamente es nuestro ser interior, con nuestro Yaor. Yaor quiere decir enemigo, pero nuestro enemigo interior. De eso habla aquí. De cómo dice, se acedan mis sueños en el barbecho de mi destino. Nuestro destino es un barbecho que podemos sembrar y podemos cosechar. ¿Sí? Entonces, cuando yo presenté mi poema, me decía un periodista, su mentalidad es occidental, ¿cómo es posible que en tu camino vas a tener el barbecho? Le digo, sí. ¿Un barbecho cómo es? Es una tierra preparada. Es un lugar donde sembramos y cosechamos. Nuestro destino, nuestro camino, nuestro existir es lo mismo. Tú vas sembrando, vas cosechando. Siembra maldad, cosecha maldad. Siembra amor, armonía, compartir, comprensión, cosecharás eso mismo. Sí.
Dentro de estas pequeñas frases está encerrado muchísima la filosofía del nahualismo, pero necesitamos ir desentrañando. Como cuando nos habla, por ejemplo, con la danza de mi aliento visto mi lengua con flores. Ahí me refiero, por ejemplo, ¿qué hace nuestra lengua cuando habla? Danza, lo movemos mucho. Para nosotros es la danza de nuestra lengua. Y hay danzas para matar. Hay danzas para la guerra. Hay danzas para curar. Hay danzas para amar. Y precisamente cuando dice, con la danza de mi aliento, visto mi lengua con flores. ¿Por qué aliento? Porque sale de nuestro ser, todo lo que sale a través de nuestra boca es nuestro sentir. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos los sustantivos, sustantivos de actor. Es eso. Pero también nos habla de la lluvia. También nos habla de la muerte, como dice el hermanito. Pues todo es un ciclo. Pues yo me voy a secar algún día cuando me muera mi clan. Pero abonaré la tierra para que nuevamente su cuerpo de mi madre tierra revista con el abono de mi cuerpo. Mi cuerpo físico, porque mi cuerpo espiritual irá donde tenga que ir. Bueno, eso es cuando dice, regresaré a ti, madre tierra. Ahí, regresaré a ti. Pero también habla de que como yo vuelo como nahual, regresaré a la tierra. Pero yo como ser sabio, puedo ir a volar, pero regresaré a la tierra para ser humilde. Saciaré tu sed para vestirte de color esmeralda. Su sed de nosotros. Porque somos sus hijos, regresaremos. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir. Y por eso les decía yo que los sustantivos abstractos hablan precisamente de esto, de la poesía. Ajá. ¿Algo que quisieran compartir? O pasamos ahora sí con los sustantivos, de actor. ¿Amo? Bueno. Vamos entonces con los sustantivos de actor. Acuérdense que dejamos de tarea también, inclusive una compañera me decía, oiga, ¿y con esto qué vamos a hacer? Eran verbos, ¿se acuerdan de los verbos? Ajá. Oiga, maestro, en Onilistli no supe qué poner, ¿es como hidratarse? Ajá, es hidratar. Ah, De Oni, hidratar. ¿se acuerdan de Oni? Es beber, ¿no? Entonces, si yo le pongo Onilistli, es como hidratarse o hidratarse, se me fue la palabra, hidratarse. O empoderarse del líquido vital. Precisamente podemos darle Onilistli, decirle a nuestra madre tierra, de decirle, aquí está, este es el aguardiente, este es el mezcal, este es el pulque. Shixeli in Onilistli, por ejemplo, recibe esta bebida sagrada, porque le agregamos el Onilistli. Espérenme, le pongo. Shixeli in Onilistli. Ajá. Recibe o hidrátate con este líquido sagrado, ¿no? Shixeli recibe este líquido sagrado. Ahí está. Recibe este líquido sagrado. Shixeli Onilistli. Recibe
este líquido sagrado. In como este. La palabra, la partícula in es este. De los adjetivos demostrativos. Ajá. Muy bien. Esa fue una de las tareas. ¿Alguien más hizo esa tarea? Recuerden que les dije que van a convertir los verbos en sustantivos abstractos. Ajá. ¿Se acuerdan cuál es el otro verbo? ¿No? ¿No se Cocoa, acuerdan? ¿Perdón? cocoa, Cocoa. Cocoa. ¿Qué es cocoa según? dolor, Dolor. Ajá. Y la clase pasada, ¿se acuerdan que dijimos cuando termina con A el verbo, qué pasa cuando lo convertimos en sustantivo abstracto? ¿Se acuerdan? Igual cuando lo convertimos en futuro, la A se elimina. Ajá, se elimina. Entonces, para decir dolor, ¿no? Por ejemplo, ya en sustantivo abstracto, dolor o como herida, algo abstracto. enfermedad, Enfermedad, sí, exactamente, enfermedad. Entonces, sería cocolistli. Cocolistli es enfermedad o ahora que lo vivimos, la pandemia, ¿no? Pandemia, que puede ser cocolistli, por ejemplo, este COVID-19 fue un cocolistli, una enfermedad, una pandemia. ¿Qué más le podemos adjudicar? Es algo abstracto. Ahora bien, de ahí viene esta palabra coco. Luego les dicen a los niños, ahí viene el coco. duérmete porque ahí en el coco si no te va a Ay. llevar. En la época que llegaron los invasores, en el siglo precisamente XVI, en la época de la colonia, que lo conocemos ahora actualmente, entonces a esta viruela, a este cólera que trajeron estos invasores, le llamaban cocolistli. Cocolistli como enfermedad, como dolor de esa enfermedad. Y entonces le decían a los niños, duérmete porque viene el coco. ¿Quién es el coco? Después se fue transformando, no, pues el coco es un señor pelón feo que te va a robar, te va a llevar con su costal. No, el cocolistli es la enfermedad de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, enfermedad es cocolistli. Podemos armar, por ejemplo, ¿sí, compañera Nancy? Maestro, el otro maestro que tenía de la Huasteca nos pasó la canción del Cocolistli y nos decía que, por ejemplo, en su comunidad, cuando la gente está enferma, la gente va a cantar esa canción. Exacto. Cocolistli, ¿por qué le debemos de cantar? Porque es alguien que tiene vida. Desde nuestra perspectiva, la pandemia, la enfermedad es algo vivo. Exactamente. Y por lo tanto se le tiene que cantar. Se le tiene que hablar con respeto. Se le tiene que hablar inclusive con amor. Algunos decían, ¿cómo? Pues si es una enfermedad que me va a matar. No, merece respeto. Las personas, por muy malas que seamos, si nos hablan bien, si nos tratan bien, podemos llegar a ser bondadosos. Eso sí se los aseguro. Y por ello, desde esta visión, como bien lo dice la compañera, es que se le canta una canción. Claro, se le tiene que cantar. O como cuando yo les recomendaba la película Santo Luzbel, precisamente en este día de su festejo de San Miguel Arcángel.
¿Qué decían los católicos, los sacerdotes? Es que el Satanás está aquí y San Miguel Arcángel está acá arriba. Y dicen ellos, jamás, para nosotros está aquí. Ni es bueno, ni es malo. ¿Por qué? Porque tú decides. Tú decides. Y lo que decidas, vas a tener resultados. ¿Sí? Muy bien. Cocolis. Por ejemplo, podemos decir, vamos a formar un verso. Tengo pandemia en mi corazón y en mi espíritu. Como lo diríamos, ¿se acuerdan cómo es el verbo tener? Yo tengo. Pilla. Ajá. El verbo tener es pía, pero para decir yo tengo, acuérdense, cuando vimos los prefijos de sujeto. Nick Pilla. Emma, Nick, pía, cocolistli, pan. ¿Cómo decimos mi corazón? ¿Se acuerdan de los posesivos? Que No, no lo yo lo. hacemos como tal, pero les adelantaba. Mi, tú, su de ella. Eso fue la clase pasada, ¿eh? ¿No? No, yo lo. Emma, ¿qué más? La socamati. Noyolo. Nicpeco colislipa noyolo. Guan, que sería ahí. Pan. Pan. ¿Cómo diríamos nuestro espíritu? Es algo abstracto. Toteo. Toteot o toteotonal. Le voy a decir por qué. To es nuestro, pero pan no teotonal. Ahora bien, miren cómo se compone como el espíritu. No mi teo como energía. Energía positiva o negativa que tú lo alimentas. Porque estamos compuestos por energía positiva y por energía negativa. Esencia femenina, esencia masculina. Luz y oscuridad. Bondad y maldad. ¿Mm? Así es que no digan, es que yo estoy compuesto solamente de bondad. No. Bueno, en nuestra filosofía de nosotros, el de los náhuatl, y yo sé que también lo de las otras culturas. Entonces, teo como energía, un simple energía. Tonal es como espíritu, como tu otro y yo que no lo ves. Por eso no teotonal, mi espíritu. Y estoy diciendo yo aquí, sí, María, compañera María, ¿la escuchamos? Timetzcaquisque. ¿Qué más? María y de ahí Nancy, a ver, las escuchamos. Ajá. ¿No? Ay, se quedó mi manita arriba, perdón, maestro. Ah, ¿verdad? Yo pensé que iba a participar. Igual la compañera María, creo que a lo mejor no sirve su... Ah, bueno, dice que no lo puede activar su micrófono. Son metáforas, sí, dice la compañera Rosa María. Sí, son metáforas. La mayoría son metáforas en el poema, las frases. Igual que estamos diciendo, ni pieco colisli panoyolo, guan pan no teotonal. Imagínense, en el corazón tenemos enfermedad. ¿Cuál sería la enfermedad de nuestro corazón? Ya hicimos un verso, en náhuatl. Una metáfora inclusive. La ira. Ajá. La ira. ¿Qué más? Envidia. Envidia. Hay una enfermedad que nos contamina muchísimo a todos. Digo, nos contamina a todos. ¿Cuál sería esa enfermedad del corazón? El ego, el egoísmo. Exacto.
el ego. Algunos le llaman el narcisismo. ¿Se han leído algo sobre Narciso? ¿No? Dice que Narciso se creía superior a los demás, que no creía que los demás merecieran su amor, no creía que merecieran su presencia. Y que le dicen los dioses griegos, para que se te quite, ahora te enamorarás de ti mismo y nadie te querrá, ni tú querrás a nadie. Entonces la pasaba viéndose en el espejo, idolatrándose a él mismo, pero jamás puede querer a otra persona porque siente que no se merece. A esas personas se les llama narcisistas, que dicen, esta persona nadie se lo merece. Y ahí se queda. Bueno, bien, dice el teo, si es préstamo, viene de teot, de energía. Te, persona, permíteme. No viene del griego. Me parece que teos en griego es Dios. Aquí fíjense lo curioso, te es persona. Te, ot, la palabra ot es una palabra muy antigua que viene de olin. Alin, no, es olin. Olin. Y olin, todos conocemos los signos de movimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro de nosotros hay una energía que está en movimiento. Y al estar en movimiento, nos puede llevar a un grado superior de entendimiento, de capacidad, de comprensión y de superación de mi ego. Es ese guajolote. Inclusive en el Tanalamatl está el huesolotl. El guajolote. Que encarna precisamente, encarna Tezcatlipoca. El guajolote. Que nos hace sentir, no, máximo si somos políticos, ya estamos en algún puesto y nos lo creemos demasiado, creemos que somos intocables. Y no debe de ser así, ¿no? Regresando a esto. Teotonal, permítanme, creo que nos escribieron aquí. Ajá. Sí es exclusivamente del náhuatl. El náhuatl muy antiguo. De Ometeotl también viene de Teotl. Ometeotl. Dos energías que se juntan, es femenino y masculino, para poder dar vida a otro, será un tercero que seríamos nosotros. Ajá. Bueno, dice, tengo enfermedad en el corazón. Una de las enfermedades del corazón es ese, el ego. En una enfermedad del espíritu, ¿cuál sería? No conocernos a nosotros mismos. Y el tonal powali, o saber tu tonal, es eso, trabajar tu espiritualidad. Y al empezar a trabajar tu espiritualidad es verte a ti mismo, decir, soy muy importante. Pero también la otra persona es muy importante. Ella es diferente, él es diferente. Yo soy Ocelo, ella es águila. Él es malinal y él es Ozomatli, el mono. Y el águila y el ocelot es una dualidad que está en contraparte. ¿Por qué? Porque el ocelot es de noche, es un animalito nocturno que encarna Tezcatlipoca también, pero el águila es un animal, es un ave diurno, es de día. Y encarna precisamente a Tonali, al sol, es un nahual del sol. ¿Sí? El ocelot la analiza mucho, el águila es muy arriesgada, va y se atreve a hacer las cosas. Ajá. Teotihuacán, lugar donde se encuentran las energías. Teo, ti, la palabra ti es de tú, que tú eres energía, que en ese lugar tú puedes llenarte de energía o ser energía. Claro, nosotros somos energía, por supuesto. Siempre lo hemos sido. Que no creamos que somos energía, que nos victimicemos. Ay, pobrecito de mí. Sí, es otra cosa, ¿no? Y también el sistema nos enseña así.
Sí, compañero Ramón, lo escuchamos. Trazo Kamati, maestro Yao. ¿Qué, Bueno, hermano? pues creo que precisamente por esa palabra viene la confusión, porque como en griego es muy parecida con la palabra teos, que viene de divinidad o de Dios, entonces los europeos pues pensaron que se equivocaron con esa palabra y pensaron que nuestros abuelos pues adoraban dioses, cuando sabemos que la palabra Dios y demonio pues la trajeron ellos. Ujú. Así es, hermanito. Esta parte de Teol es energía. Y para nosotros no hay dioses. Nosotros somos divinos, somos dioses. Somos creadores. Y ahorita vamos a ver ahorita del de actor. Permíteme. Entonces, Teotihuacán precisamente no es el lugar de los dioses, es el lugar donde está la energía. Hay muchísima energía. ¿Sí? Y nosotros somos energía. Muy bien. Bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta y si no avanzamos con los sustantivos de actor. Terminando los sustantivos de actor, vamos a ver los sustantivos de instrumento. Va a haber una sesión donde juntemos todos esos sustantivos para poder crear textos. Pero bueno, ahora sí, si no hubiera ningún otra participación, iniciamos con los sustantivos de actor. Dice, los sustantivos de actor se refieren a profesiones u oficios. Claro, estas palabras son actuales, que desempeñan a cada uno de los actores de la sociedad que cumplen una función integral desde el enfoque anáhuac. Les decía yo en una charla, la estructura social de nuestros pueblos, todos tenemos una función, hasta los abuelos ya ancianos de 70, 80 años. Pero la sociedad occidental dice, tiene 80, tiene 90 años, llévenlo al asilo. Allá que esté aguardadito este viejo, ya no nos sirve, nos estorba aquí. En la sociedad anahuaca, no. Él es un abuelo sabio, a él le podemos consultar muchas cosas. Él que ha vivido, él que ha sentido, él que ha experimentado. Tiene un lugar especial. Él ahora va a guiar a los jóvenes. Los jóvenes están en la edad productiva. Son los que estos abuelos los van a guiar de 1 a los 13 años. Entonces, todo está en función. Y en la función de la comunidad están los topiles, los mandaderos, de ahí va subiendo de rango hasta llegar a ser comisariado de bienes comunales. Pero ¿quiénes están mucho más arriba de esos rangos? Está el tonalpúzquetl, que lleva la cuenta del tiempo, y aunque no lo crean, yo muy recientemente lo comprobé. Aquí en mi pueblo hay una persona que lleva la cuenta. Entonces me decía él, tu iniciación va a ser el 9 de octubre. Pero cuando revisé la cuenta del tiempo, 9 de octubre coincide con la cuenta que también yo manejo. Él es un día 7 malinali en la trecena de Semiquistle, en la trecena de la muerte. Y la muerte no es que te mueras, no es el docíclico, porque va a iniciar un ciclo. Y el número 7 es un número súper importante. Bueno, lo veíamos cuando vimos los números, ¿se acuerdan? El número 7, el Chicomecoatl, el Chicome, los 7, el séptimo serpiente que decíamos que era la lengua, es una serpiente. Claro. Entonces, esa es esa parte de que todos cumplimos una función. Ahora bien, dice, la organización social es de vital importancia para la funcionalidad y protección de la misma. Esta misma sociedad es súper importante. Y el día de hoy quise presentarles solamente seis nombres de sustantivos de actor. La primera, permíteme, Tlamatini, ¿sí?
La palabra tlamatini, tal vez ya lo han escuchado ustedes, ¿no? Tlamatini. Tlamatini, así como en síntesis, es una persona que es sabio. Pero sabemos muy bien, luego decimos, es que es un sabio, lo sabe. Sabe de matemáticas, es un sabio. Por ejemplo, Einstein, decimos, es un hombre muy sabio. Sí, sabe de matemáticas. ¿Pero sabe de herbolaria? ¿Sabe del movimiento celeste de las estrellas? ¿Sabe de cuenta del tiempo? ¿Sabe de ingeniería genética? ¿Sabe esta persona de todos los astros? Esta persona sabe cómo preparar ciertas comidas. No lo sabe a lo mejor, pero sí sabe matemáticas. En nuestro contexto, en el de nuestros abuelos, ajá, un tlamatini, la partícula tla como cosas. ¿Qué cosas? Hay cosas abstractas y cosas concretas. Por eso quise iniciar con los sustantivos concretos y abstractos. Son cosas. ¿Qué cosas? Mati, saber. Entonces, tlamati, el que sabe cosas. Y ni, el que se dedica a saber cosas. Escuchen bien. El que se dedica a saber cosas. No el que sabe todas las cosas. Hay una gran diferencia. He aquí un tlamatini. Es un sabio, pero sigue aprendiendo. No como nosotros decimos, uy, ya soy un licenciado en educación, ya soy un licenciado en derecho penal, yo ya tengo un doctorado, ya tengo un máster, yo ya, hasta aquí estoy de sabiduría. Y desde aquí, Tlamatini, una persona que sigue aprendiendo, que sigue sabiendo cosas, que nunca se termina de aprender. Persona que sabe muchas cosas, esa sabiduría espiritual, material, emocional, inclusive de matemáticas. De Nepogualtzitzi. Y les quise, bueno, poner esta imagen donde tenemos a un tlamatini. Un tlamatini es una persona que tiene un código de comportamiento y de sabiduría. Para ser un tlamatini, tienes que ser un tlamatini, válgame la redundancia. ¿Cómo? Actuar como tú lo dices. Por eso decía el doctor que ya falleció, se me fue su nombre, el que escribió La visión de los vencidos, se me fue su nombre, apenas falleció. Miguel de Miguel León León Portilla. Portilla. Ándele, gracias. La Safkamati, la Shawe, León Portilla. Inishli, Inyolot. Ajá. Inishli, Inyolot. ¿Qué quiere decir? Alguien quien enseña con el rostro, con el corazón. ¿Pero cómo? Alguien que enseña con el ejemplo. Si yo digo que ser honorable, que ser compartido, yo lo pongo en práctica, no tan solo en mi discurso. Y yo porque amo lo que yo hago. Si yo digo que la educación debe de cambiar desde el enfoque de nuestros pueblos. Yo lo estoy promoviendo esta sabiduría con mis niños, con los que me relaciono, con mi familia, con mis alumnos, con todos. Lo pongo en práctica. Por eso, in Ishli, in Yolo. Muy bien. Ahora, dice, Tehuatitlamatini. Tehuatitlamatini. ¿Ustedes creen que son sabios? ¿Alguien me puede contestar? Yo sé que sí. Les aseguro que ustedes son sabios. Pero dígame por qué.
Y yo les diré por qué ustedes son sabios. ¿Los escucho? ¿Qué queremos aprender? Ujú. Sí, sí, hermanito, así es. Porque queremos aprender. ¿Sí, compañero Ramón? Y bueno, en esa frase es precisamente donde creo que ha fallado lo que es la religión y los gobiernos occidentales, porque de palabra dicen una cosa, pero de acciones predican otra. Entonces creo que nosotros, pues podemos considerarnos sabios porque estamos aquí para aprender con humildad. Exacto. ¿Qué más? Esa es la palabra. Con humildad. Yo les hablaba de Pilsintecuhtli, ¿se acuerdan? Pilsintecuhtli es eso. Él es muy humilde, Pilsintecuhtli dice. Es que no lo sé, pero si me lo enseñas, aprendo. Porque se dice que Tlamatini sigue aprendiendo. Así es que no se ofendan si a ustedes le dicen Tlamatini. Porque saben muchas cosas ustedes. Por supuesto. Les ha enseñado la escuela. Les ha enseñado la vida. Les ha enseñado la experiencia. Por lo tanto, ustedes son Tlamatini. Y que no les dé pena que les digan, Tlamatini. Ah, es que yo, sí, soy Tlamatini. Pero acuérdate, un Tlamatini sigue aprendiendo, pero aprende con esa humildad. Si yo sé más, comparto más. Claro, el que me lo pida. Porque a veces hay personas que no te lo piden y tú quieres darles esa sabiduría. Ajá. Claro que somos Tlamatini. Y ser Tlamatini, pues es una palabra muy grande. Pero si nosotros nos lo proponemos, créanme que lo vamos a lograr. ¿Sí? ¿Algo que nos quieran aportar con esta palabra Tlamatini? ¿No? Bueno. ¿Sí? Miren, está otro. Sigua Tlapahtisquetl. Sigua Tlapahtisquetl. Mujer me dicen, es que los mexicanos son bien machistas. No. Los anahuacas no somos machistas. ¿Por qué no somos machistas? Y ahorita les voy a decir por qué. Nos hicieron ser machistas. El sistema nos enseña a ser machistas. Y luego dice, los femicidios, debemos de cambiar todo. ¿Pero quién nos enseña? Ellos. Miren, desde nuestra filosofía de nuestros abuelos, vean las dualidades. Chalchihuitlicue, Tlaloc. Tlaltecuhtli, Totlalnanzi, nuestra madre tierra. O Coatlicue, la de la falda de serpientes. La serpiente es la tierra, lo que vibra. Todo lo que vibra en la tierra. ¿Sí? Y así hay muchas dualidades. Por eso, Siguatlapahti, que es mujer medicina, Siguatl, mujer. Acuérdense que cuando los absolutivos que vimos al inicio de los sustantivos, aquí están, miren. Siguatl, mujer. Tla, cosas. Pahti, la acción de curar. Ketl, persona. O el que se dedica a curar. Pero ojo, la palabra Tlapahtisquetl es una palabra muy grande. Porque yo les digo grande. Es mujer medicina. Porque dicen, sí, es igual Tlapahtisquetl es la que es la partera, la que trae la vida, la que ve nacer a los niños, los acomoda. No. Yo se los aseguro. ¿Por qué? Porque tuve de cerca a alguien que era igual Tlapahtisquetl. Era mi mamá. Y ella era igual Tlapahtisquetl. De ella aprendí muchas cosas. ¿Cómo? Ella no tan solo acomodaba los bebés, ¿no? Si venían de sentaditos, dicen ellos,
pues con el rebozo los iban acomodando y los acomodaba para listos para nacer. Pero también ella buscaba hierbas como esta señora para que le dé la señora y el niño salga fuerte, que no sea tan enfermizo, decía ella. Desde que está en el vientre de la mamá ya le daba tés, le daba ciertas bebidas, tómatelo, para que tu niño nazca fuerte. Inclusive, ocle pulque, toma pulque, porque eso va a hacer que sus huesitos estén duros de este bebé. Ah, y ten cuidado con la luna. Tú que estás embarazada, en donde duermes, pon la tijera así boca abierta, abajo de tu tlapechli, de tu cama, o ahí donde duermes, en tu cabecera. O si no, agarra una aguja y ponlo siempre cárgalo en tu ropa, porque a veces no sabemos cuándo va a haber eclipse, porque de eso se va a alimentar la luna. Ah, ya se enfermó el niño, vayan a traer las pastillas, denle esta hierba, así no tráiganmelo aquí, la voy a curar. Lo voy a curar, la voy a curar, el bebé. Y lo va curando. Y el niño va creciendo con esa visión, es mi abuela, es la que me cura, es la que me cuida. Entonces, pues es que le agarró mal aire al bebé. Mira que no puede dormir, que se llena de lagaña sus ojos. Tráiganme. A ver, aquí hay flor de pericón, aquí hay copal, vamos a ahumarlo. Le empieza a hablar a los aires. Yejeca capuztic, aire negro. Yejeca chichiltic, aire rojo. Yejeca istak, aire blanco. Yejeca acústic, aire amarillo. Yejeca iluicati, aire azul. Ayúdenme a este bebé, que se le quite ese mal aire. Que si algo se le pegó, por favor, te lo pido con respeto, se le despegue. Y se cura el bebé. O tenga este tecito, dale al niño ahí en su lechita que ustedes le dan. Agarren un pequeño recipiente, póngale ese líquido, caliente un poquito la leche y denle de tomar a este bebé. Y se cura. Esa era la ciguatlapa. Inclusive sabía si va a ser niño o niña, por la forma en que se veía el vientre de la mamá. Entonces, el arte de curar no implicaba tan solo eso, las emociones. Es que la mujer, dice la mujer es que se le subió la leche porque discutió con su marido y tuvo problemas y se enojó y ya no baja la leche para que coma el bebé. Pues, ¿cómo no? Aquí están las hojas de zapote blanco, aquí está el copal, que lo hierva, que lo beba, y se le va a bajar la leche, bro, ¿para qué? Y ahí me traen el señor y la señora aquí para que los regañen, porque son responsables del bebé. Imagínense, es psicóloga, es terapeuta, es curandera, es conocedora de los astros y mucho más cosas. Podríamos decirle que es doctora. Y sabe de las cuentas, va contando, pues tal mes vas a, o dentro de cuántos días ya te vas a aliviar, ya no salgas mucho, lejos, trata de estar más cerca de tu casa, el marido, estate más al pendiente de tu esposa porque ya va a tener. Entonces ese es Iguatlapati. Mujer, medicina en toda la extensión de la palabra. Su palabra es medicina. Sus manos son medicina al sobar, al escoger las hierbas. Su visión es medicina. Porque ellas hasta con la mirada luego le decimos, es que le echaron el mal de ojo. Si le echaron el mal de ojo, agarra un huevito, lo limpia y lo pone al fuego para que se limpie, se purifique. Entonces, ese es Cihuatlapasti. A lo mejor ustedes saben un poquito más de Cihuatlapasti, que es de mujer medicina. ¿Quisieran compartirnos? Adelante. ¿No? Sí, compañera Nancy. Pues en mi familia materna, mi mamá y pues de ahí mis tías y mi abuela para atrás,
sabían mucho de plantas y a mí me daba mucha vergüenza que cuando estaba pues ya en la secundaria, ¿no? Porque mi mamá es de un rancho en Zacatecas y pues los venimos a vivir, bueno, ella se vino a vivir a la frontera y pues a veces así me limpiaba o a mis amigas con un huevo y pues en la escuela era como algo muy malo, ¿no? Como que, ay, mi mamá es bruja y siempre han dicho eso, pero pues yo también sé usar las hierbas, o sea, pero digo, es que es algo que ya traemos, o sea, de mis ancestras, de mi mamá. De hecho, mi mamá siempre, como yo era muy nerviosa de chiquita, me daba toronjil, pero pues era nomás 3 días y ya. Y hace poco que tomé un taller también de plantas psicotrópicas y estaba el toronjil y sí le dije, oye, ma, ¿cómo sabes usar eso? O sea, y siempre tengo que el gordolobo y todo eso y a veces así curaba a mis hijos y hasta la fecha, ¿no? Que hay un tecito y así, pero digo, pues sí, sobre todo las mujeres que nos van enseñando nuestras mamás, nuestras abuelas, es como más común. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias, hermanita. Sí, de hecho, les decía yo, en las clases les he comentado, aquí y aquí llevamos 7 generaciones. 7 generaciones de nuestros ancestros. Y nuestros ancestros no fueron unos simples salvajes como nos los han dicho. No, señor. Sus abuelos fueron muy sabios. Y esta medicina no tiene efectos secundarios, no te hace adicto a otra medicina, que es la medicina actual. A estas pastillas te tomas, pero te vuelves adicto a otra medicina. O te produce otra enfermedad. O sea, tú eres ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. De que tú eres una fuente de comercio de dinero para el empresario. ¿Sí? Y dice un compañero, ¿a poco yo soy Cihuatlapati? Claro que sí, señor. Tienes esencia femenina. Y si tú desarrollas esa esencia femenina, vas a desarrollar la intuición, señor. Sí, adelante, compañero Luis. Lo escuchamos. Gracias, maestro Yaut. Quería compartir una experiencia que tuve en el pasado, que conocí a una abuela Cihuatlapajtiquetl, ahí en la región de Oaxaca, que curaba con los niños santos, le llaman los honguitos, los serenos. Y pues en las noches así los administraba a sus pacientes y también sobaba con no sé qué medicina era, pero todo eso así pues quitaba las enfermedades, soplaba con el copal, todo, tenía su altar también a Tonantzin, a Guadalupe, la Virgen, pero pues en realidad ella le cantaba a Coatlico en su lengua. Era muy bonitos las ceremonias. Sí, estuve un par, 3 veces quizá. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? La socamate. Sí, y hay todavía, hermanitos, en serio. Ay. Y si se acuerdan ustedes de nuestras abuelas, nuestras mamás, ellas sabían mucho. Inclusive yo en los últimos años le empezaba a preguntar, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto cómo se aplica? Dice, bueno, pero ¿por qué tan interesado? Les digo, sí, porque usted se va a ir. ¿Y quién le va a dejar? Mis hermanas no les gusta. Eso es ser brujas. Entonces, al principio es lo que me decían a mí. Dice, cuando a los 15 años empecé a súper interesarme. Entonces me decían mis hermanas, ¿qué se me hace que tú vas a ser homosexual? ¿Por qué? Porque pues te gusta todo de la medicina de las mujeres, y eso es para mujeres. ¿Y quién les dijo que es solo para mujeres? ¿No? Y ahora les recuerdo cuando dice, oye, y mi nieto dice, pues, sómalo, dale una medicina. Y les recuerdo eso, ¿no? Ese discúlpanos, hermanito, pues es que, digo, pues sí, o sea, yo lo aprendí, ustedes lo pudieron aprender, pero bueno, entonces, sí, entonces es eso, todos podemos ser tlapatique, somos medicina. Y somos medicina de la palabra cuando damos palabras de aliento, hermano. Y aquí también les digo, yehuatla matini o yehuatla pastique. Ella o él es, por eso les quise poner aquí. Tlamatini, guan,
Tlapatisquetl. Él. Y fíjense desde esta del pronombre personal en tercera persona. Dice Yehua. No dice es para hombre o para mujer. Dice para la forma dual. Yehua tlamatini o tlapatisquetl. Él o ella es sabia y medicina. Sí. Posiblemente en alguna parte de nuestra vida, nosotros fuimos medicina para alguien. Cuando le dijimos, vamos adelante, échale ganas. La vida es así, nos da pruebas muy fuertes. Pero la vida es hermosa, ándale, ve el lado positivo de la vida. Y en algunas veces nosotros hemos necesitado de esa medicina. De que alguien te diga, mira, aquí estoy contigo. En lo que yo te puedo ayudar, cuenta conmigo, pero no estás solo. Yo aquí estoy. Y eso entonces nos convertimos en medicina, ¿no? Bueno, vamos con el otro, que es Tonalpuzquetl. Algunos de ustedes, y estoy seguro, están estudiando para Tonalpuzquetl. Es eso que vemos en la nueva calendárica. Es eso cuando decimos, a ver, su regente de Yehecal. ¿Quién es su regente de Yehecal? Examen, ¿eh? No es cierto. Ajá. ¿Quién es su regente o acompañante del signo Yehecal? Saquen sus apuntes, los Tonalpuzquetl. Lo pasan en la nueva calendárica 5:45. Es Quetzalcóatl. Exacto. Quetzalcóatl. Muy bien. ¿Y quién es Quetzalcóatl? Es un grado de sabiduría. ¿Qué más? Aparte de sabiduría, ¿qué más? Recuerdo que dijo que también tiene que relación con el día, con el sol, ¿no? Con Quetzalcóatl. el sol, Sí, con sí, todo lo palpable, con todo lo palpable, lo que claro que vemos. sí. Sí. Quetzal, él quiere decir hermoso. Quetzal es este ave de Quetzal hermoso. Y Coatl es una serpiente que es todo lo que vibra. Entonces, el Quetzal también se refiere a esa espiritualidad, a todo ese hermoso que nosotros podemos lograr ser. Y Quetzalcóatl no es un dios, es un grado, es como un grado académico. Es como ahora decir, el que tiene el máster en educación, el que tiene el máster en pedagogía, el que tiene máster en comunicación, el que es un máster en la ingeniería biogenética, un ejemplo ahorita, un máster en robótica. Ese era Quetzalcóatl. Pero Quetzalcóatl no era algo complejo como lo queremos percibir, no. Ser Quetzalcóatl, ya entendí la parte espiritual y la parte material. ¿Cómo? Y todos anhelamos ser Quetzalcóatl, los que estudiamos esta sabiduría. ¿Cómo? Todo lo que yo tengo y puedo, lo comparto. Lo comparto con los demás. Ya sea en dinero, ya sea en material, ya sea en palabra, de aliento, de fortaleza, pero no de desánimo, eso no lo comparto. De ayuda. Veo a una persona que necesita ayuda, pues ahí voy, mira, te ayudo. Señor, no tengo para comer un taco. Lo primero que decimos, no, pues ponte a trabajar, flojo. No, te invito a comer, vente. Vamos. O mira, no tengo tiempo, pero mira, cómprate algo que comer. O, tiene frío, sacas tu abrigo, tu chamarra, tu sudadera, tu suéter, lo que lleves. Póntelo, tú lo necesitas más, yo tengo otro en la casa.
Tengo mi comida, pero alguien que no tiene comida, comparto mi comida. Eso es ser Quetzalcóatl, hermanos. Eso es ser Quetzalcóatl. Es saber que yo vivo en un universo donde todos necesitamos de todos, donde debemos de ser luz, no oscuridad ni maldad, que a veces lo llegamos a hacer, ¿no? Entonces eso es ser Quetzalcóatl, saber de lo material, lo espiritual, tenerlo bien armonizado, porque al final de cuentas, aunque tú acumules millones y billones, no podrás comprar ni un solo segundo de ese existir. Ese es ser Quetzalcóatl. ¿Sí? Compañero Ramón, quisiera compartirnos algo. Adelante. Gracias. Gracias, más bien es una pregunta. ¿Quetzalcóatl es lo mismo que un tolteca o son diferentes? Sí, el toltecayotl, el ser tolteca, es convertirte en ese sabio, en ese humilde, en esa persona que está consciente de que soy parte de este inmenso universo. Yo soy un diminuto ser, pero no porque soy un diminuto ser voy a sentirme tan pequeño. No, que este diminuto ser haga la diferencia. Ser tolteca es una forma de vida. Ser Quetzalcóatl es el alcanzar un grado que a través de este toltecayotl vas avanzando y te conviertes en un Quetzalcóatl. El camino, el ser tolteca es, ser tolteca es un camino. Quetzalcóatl es un grado donde llegas. Ahora sí, de ese grado vas con ese título. Pero no es para ir presumiendo, yo soy un Quetzalcóatl. No. Es para vivir y demostrar que ese eres tú. Por eso, cuando dicen, es que muy pronto llegará Quetzalcóatl, vamos a ver la llegada de Quetzalcóatl. Es una metáfora. Nos está diciendo que nosotros, precisamente, seremos ese Quetzalcóatl cuando lleguemos a la conciencia espiritual y material, ponerlo como una forma de vida. Y si no, no vamos tan lejos. Veamos cómo está nuestro medio ambiente. Chequemos cómo estamos ahorita. Con calentamiento global, con la sobreexplotación de nuestra madre tierra. Nosotros mismos nos vamos a autodestruir. Sí, es eso. Sí, hermanito, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Qué más? Ajá, les decía, dice, el que se dedica a llevar el conteo del tiempo, ese es el Tonalpúzquetl. Y es un gran trabajo, una gran responsabilidad. Y como la imagen que les puse aquí, cuando nace un bebé, se le busca precisamente su tonal. Sí, podemos ponerle como tlaca, tlaca, tlamatini. Aquí, miren. Tlaca, tlamatini. Persona que sabe. Porque acuérdense, no sé si se los dije, tlacatl es persona. Es como decir en español persona, tlacatl. Ajá. De ahí que viene tlacatecolotl. Tlacatecolotl. Tecolotl. Ajá. Qué bueno que nos dice lo de tlacatl. Si han escuchado de tlacatecolotl, ¿no?
Bueno, terminamos con el de Tonalpúquetl, ¿no? Tonalpúquetl dice tonal, día o energía. Acuérdense que todos tenemos un signo del día. Ujú. Por cierto, hoy para lo de la cuenta calendárica, de la nueva calendárica, parece que es, no sé si es Quetzalli, Mahtlac va a ser Quetzalli. Para los que llevamos la cuenta de Arturo Mesas es Zipactli, Chicknau y Zipactli, 9 cocodrilo. ¿Por qué son diferentes? Porque son diferentes días en que inician el conteo. Ujú. Esa es la diferencia. Por eso es que no coincide. Pero manejan la misma información, sí. Es la misma información. Bueno, regresando del Tonalpúquetl. Púa es contar, el que cuenta los días. Quetl, el que se dedica a contar los días, lleva la cuenta, pero no tan solo lleva la cuenta. Ah, es que hoy Chicknawi y Pachtli. No, él ve la jícara celeste, él ve el medio ambiente, las veintenas, él ve qué cualidades tiene el cocodrilo, por ejemplo. Y de ahí, por eso quise anotar, y lo bueno que me recordó el compañero, de Tlacatl. Tlacatl es persona. Entonces, Tonalpúquetl, el que se dedica a llevar el conteo del tiempo. Los que están estudiando la cuenta, las veintenas, las trecenas, y un sinfín de cosas. Las trecenas, el Tonalámatl. Ahí donde la cuenta de los destinos que nos va diciendo cuáles son nuestras cualidades y qué debemos de mejorar cada día. Ahora bien, ese es un Tonalpúquetl. Y un Tonalpúquetl es un matemático. Acuérdense que se manejan números. El maestro César Morlán nos presenta cómo estos números, cómo estas cuentas pueden predecir ciertas acciones, ciertos eventos en la historia. Pero también nos dice ciertas cualidades y le empieza a decir al niño, a la persona, como cuando les digo, es que tú eres Ocelot. Sí, soy un Ocelot. Y lo empiezas a programar. Es un psicólogo también el Tonalpúquetl. Es un matemático. Es un filósofo que empieza a filosofar de esta cuenta. Es un astrónomo porque tiene que observar la jícara celeste, les decía yo. Llevar cuentas de los astros, de la luna, del planeta Venus, que es Tlahuizcalpantecutli, todo eso. Las veintenas. Es un matemático, es un astrólogo, pero sobre todo es un tlamatini, un tlacatlamatini, una persona sabia. Y Tlacatecolotl, ¿a qué les viene la mente de Tlacatecolotl? Yo recuerdo, maestro Yaut, Temastiani, de nuestra compañera que nos compartió bueno, y también usted nos comentó de unas personas que tienen al tecolot como tonal, y entonces tienen como usted nos comentó una cofradía, ¿verdad? Algo así nos comentó. Entonces estas personas podrían ser esos tlacatecolotl. Sí. De Tlacatl, acuérdense, es persona. Tecolotl es el tecolotl, el búho. Los hombres y mujeres búho. Bueno, es una traducción muy, muy simple, muy pobre. Tlacatl, persona, y entonces Tlacatl es mujer y hombre. O sea, puede ser mujer o puede ser hombre. Y ahí dices que no, es que las mujeres no pueden ser tlacatecolor. ¿Cómo no? Tlacatl, quiere decir es mujer o hombre, es una persona. Y ahí la confusión. Se manejan, ellos están inmersos en la sociedad,
pero con un pequeño tinte de secretismo, porque él y ella son los que vigilan en la noche, son los que cuidan a la comunidad, son los que traen la medicina de lugares muy altos, porque son animales muy nocturnos que pueden viajar a grandes kilómetros y traer esa medicina. Inclusive un zacatecolor, como lo decía Greenberg, y nuestros abuelos lo hacían, es esta conciencia, meterse en la conciencia del animalito del tecolote. Y te metes en su mente, en su ser, a través de él, como si fuera un vehículo. Tú viajas a través de él a grandes kilómetros. 1, para vigilar el territorio de tu comunidad. 2, para vigilar a una persona. 3, para saber todo lo que pasa a tu alrededor. Que algunos lo utilizan para la maldad. Sí. Inclusive, hay personas que te dicen, oye, ¿dónde fuiste? Te vi que ya era noche, ibas corriendo, ¿no? Cruzando el río. ¿A dónde fuiste? ¿Me viste? Pues claro que te vi, pero yo a ti no te vi. Y se empieza a reír. Quiere decir que sí, o sea, él sí te puede observar, pero tú no físicamente. Es espiritualmente, en el cual ellos pues se van, ¿no? Sí, sí, así es. En una imagen dice, venía él y lo nombraban como el diablo. Acuérdense, el diablo, el demonio. ¿Quiénes lo trajeron? Los europeos. Para los europeos, dedicarte a curar con hierbas, dedicarte a poner una ofrenda en el cerro, estás adorando al diablo. Para ellos todo es diablo. Eso es lo que dice la compañera Nancy, sí. Dice, es el diablo rojo. Pues para ellos así lo concebían. El nahualismo, ven a una mujer que cura, no, es una bruja. No es una mujer medicina, es una bruja. Y si nos remontamos a Europa, las mujeres que les llamaron brujas eran una de esas mujeres, las primeras mujeres que se rebelaron contra esta sociedad que las sometía. Sabían que son muy sabias, que podían desarrollar sus cualidades metafísicas, inclusive todas y todos tenemos ese poder. Que nos los han bloqueado, por supuesto. ¿Quién? La escuela, la religión, nuestros papás por protección, por protegernos para que no nos hagan daño. Sí, pero no existen. Inclusive un zacatecolo puede curar, pero puede destruir. Y es en esa dualidad. Hay un hilo muy delgadito, como yo le decía a un hermanito. Hay un hilo tan delgadito entre hacer, entre decidir ciertas acciones. Ese es un tlacatecote. Un hombre búho que vive de noche, que viaja de noche. Y para terminar, es un carnívoro. Se alimenta de carne. Y le gusta el pescado. Para los que hacen estos viajes, los hombres de color, las mujeres de color, después de trabajar en este viaje, al día siguiente lo más recomendable es pescado fresco, en caldo o en las brasas, o si no, se me fue la otra palabra, pero sin sal. Sin sal. El alimento es sin sal. Ajá. Bueno, entonces, ese es un tlacatecolor, por lo que decía el compañero de Tlacat. ¿Algo que nos quisieran compartir? Si no, pasamos con el siguiente. Esperemos terminar. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo Temastiani de por qué sin sal. Bueno, no sé, es que también he oído que otras personas, por ejemplo, creo que los Wixárika, antes de ir a peregrinar,
Creo que también una dieta sin sal por un año, no sé cuánto. Ujú. Así es, una preparación para trabajar sin sal. ¿Por qué la sal? Bueno, la sal concentra en los alimentos el sabor, le adquiere sabor, un olor especial, potencializa el sabor ya sea de la carne, el sabor de una fruta. No es bueno consumirla porque tú debes de pasar desapercibido. Entonces, por eso en el trabajo espiritual no se usa sal. Dice un compañero, pero es que son las sales de los europeos que se protegen con sal en los hechizos. No lo sé, le digo, solo sé que no se consume con la sal. Pero es eso, no te permite volar, no te permite transmutar, porque la sal precisamente hace que el fluir, que el fluir de tu sangre, que el fluir de tu ser sea muy tosco, como que lo hace muy pesado, lo hace muy, ¿cómo les puedo? Nosotros en náhuatl le decimos que pasas muy liso, pasas muy tranquilo, desapercibido, como si fueras la neblina. Y la sal te hace pesado, no avanzas tan rápido. La sal es un peso que no es necesario para el cuerpo. Y es una dieta para prepararse en ciertas ceremonias. Es eso lo que yo he aprendido con los abuelos. Bueno, es disciplina. Sí. Bueno, hasta aquí algo que nos quisieran compartir o alguna pregunta o avanzamos. Bueno, para nombrarlo en náhuatl, hoy en la actualidad, sí, así es, retiene líquidos en el cuerpo y debemos de fluir tan fácil. Ser un nahual, menos ser una persona que alcance el grado de transmutar en algún elemento, en algún animal. ¿Cómo? Trabajar esta parte espiritual. Ya te conoces quién eres. Después de que te conozcas, el siguiente paso es que tú con los ejercicios, precisamente creo que hoy algunos no vieron el ejercicio que vamos a hacer. Al final, sí nos da tiempo. Al final, ahorita lo explicamos. El primer ejercicio es la concentración con la abuela, perdón, con la velita, con el abuelo fuego. Acuérdense que yo les di ese ejercicio. Pones tu velita aquí y te conectas con el abuelo fuego. Callas esta mente, callas este otro yo, concéntrate solamente en el abuelo fuego, en su movimiento. Con la mirada lo puedes mover. Tú llegas a mover este fuego, pero no es cualquier cosa el fuego, es nuestro abuelo. Por lo tanto hay que hablarle bien, háblale con tu mente. Abuelo, quiero ser como tú, quiero unirme a ti. Y el fuego te podrá obedecer. Para acá. Pero para eso tendrás que hablarle al aire, que te ayude a mover este fuego. Cuando te obedezca, cuando te hable, cuando lo puedas dominar, dominas al fuego. Cuando dominas el aire, puedes dominar la neblina y avanzar sobre él. No en cuerpo físico, en mente, en mente. Ese es el náhuatl. Todos lo podemos ser. Sí, todos. Que lleva su tiempo. Sí, así es. Lleva su tiempecito. Pero hay que estudiar. Hay que ensoñar. Y lo que les voy dando son los primeros pasos, hermanos. Los primeros pasos al nahualismo. Los primeros pasos. El recordar tus sueños, porque viajas a través de los sueños al ser náhuatl.
Si no, lean un poco de Castaneda, revisen un poco a Greenberg, y eso es lo que hablan. Ser nahual no es ser brujo, es unirte en la espiritualidad, es ser consciente. Y el primer paso es tu tonal. No importa que con la cuenta de la nueva calendárica, de Alfonso Caso, o con la cuenta de nuestros hermanos mayas, no lo sé, o con la cuenta que yo manejo de Arturo Mesa. Claro, no es de él, sino que él investigó, pero tiene sus libros, tiene su propia cuenta, y lo podemos lograr. O si no, levántense a las 5:45 y escuchen un poco a los hermanos. Hablan un poco sobre eso cuando dicen en soñar. En soñar. ¿Qué es en soñar? Prepararte en el sueño. Cuando soñamos viajamos a Mictlán. Y no tan solo a Mictlán podemos viajar. Cuando aprendamos a viajar a Mictlán, aprenderemos a viajar a donde quieramos. Eso es ser nahual. No es como nos lo pinta el mundo occidental. Un nahual se convierte como un hombre lobo, como un marrano, como un burro, como un perro. Lo que sale es tu esencia. Este que tenemos es un simple carrocería, una simple estructura. Está aquí y aquí. Sí, hermanito Ramón, lo escuchamos. ¿No me podía repetir el nombre del autor que mencionó, aparte de Castaneda? Era uno de nombre como extranjero el que mencionó. Sí, él es judío mexicano, es Jacobo Greenberg. Gracias. Si gusta, puede buscarlo en YouTube, hay libros. Me parece que tengo algunos, les voy a compartir algunos. Sí. Él hizo un estudio, inclusive lo puso en práctica con los niños. Los niños podían salir de su ser y meterse en el cuerpo de una abejita, en el agua de la flor, el aire. Eso lo hacían nuestros abuelos. Su principal temática de este amigo le tituló Chamanismo o los chamanes de México, del México antiguo. Y entrevistó a muchos chamanes, a Pachita. ¿Sí? Entonces se puede. Ya los primeros pasos yo les voy dando. Si los ponemos en práctica poco a poquito. Sí, compañero Miguel, de enseguida la compañera Nancy, entonces lo escuchamos. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches. Disculpen que a veces no puedo conectar por mi trabajo, pero aquí voy, como dije, trato de alcanzarlos y veo que van bien avanzados a todos. Ah, tengo una grabación, un audio de Jacobo. A ver si luego lo comparto en el chat de historia y aquí también, para que se den una idea. Y acá yo tengo un libro del chamanismo en México. Voy a empezar. Nada más que les quería, antes de que se acabe la clase rápidamente, estabas hablando del fuego, maestro. Este fin de semana tuvimos un retiro en la montaña. Últimamente hemos tenido así muchos retiros y probamos lo que mencionó el compañero, los niños santos. Entonces fue una comunión muy especial y al último yo me quedé encargado del fuego. Y así como dices tú, con la vela ya estaba el fuego, y cuando ves el corazón del fuego, te empieza a hablar, y vi hasta la carita, vi la imagen del fuego, y me quedé así, ok. Y todos mis compañeros y compañeras, éramos un círculo, se retiraron y el maestro se fue, pero el maestro se fue porque nos dejó como prueba, ¿ves? Y al último yo me quedé como de guardián, sin saber que iba a ser el guardián, y ya no teníamos leña. Entonces me dediqué a agarrar era arriba en la montaña, sin luz, sin nada, y me dediqué a agarrar los trocitos que encontré, y ya cuando regresé el fuego ya se había apagado, pero estaban todas las brasas, se lo aventé al fuego y empecé así como usted dice, a pedirle al viento, y como yo movía mis manos en el fuego,
se empezaba como a levantar poco a poco las brasas y me acordé que tenía copal, le ofrecí copal, ¡fum! En un momento que el copal ayudó a levantar y se revivió el fuego. Fue un momento para mí mágico porque entendí, entonces, eso fue como a las 3 de la mañana y me amanecí, tuve que cuidar el fuego hasta que amaneció y recolecté fruta y no dejé, recolecté trozos de madera y el fuego no se me apagó. So, entiendo lo que nos platicó, para mí esta experiencia que fue este fin de semana fue como un paso más, porque llevan varias veces que aquí hay dos maestros, una maestra de conocimiento que se llama maestra Ruth, ella es maestra de medicina y le está enseñando a varias mujeres a hacer medicina, y el maestro Tata Guillermo, Tata G, que él es el guía. Y fue, como le digo, fue una experiencia muy, yo he leído a Castañeda, no quiero exagerar, pero como las personas que estamos ahí juntos en el grupo, somos como unos 8, que salimos de varios lugares, por qué razón estamos ahí. El Tata Guillermo puso una mesa como de entrada y antes del círculo le dije, maestro, ¿por qué no movemos esa mesa hacia allá? Porque como que estorba un poquito la entrada, ¿no? Él marcó la entrada del círculo y dice, no, déjala ahí. Le insistí 2 veces, dijo, déjala ahí, tú vas a saber por qué. Le digo que el maestro Tata allí ya está grande, tiene como 75 años, él se retiró y ya en el proceso, cuando yo me quedé solo y me salía del círculo por X razón, me perdía porque estaba en un viaje. Pero cuando veía la entrada, que es como una especie de altar que se puso, es donde yo me guiaba, ¿eh? Y entendí que siempre que daba el círculo, regresaba y tenía que entrar, porque yo podía romper el círculo, pero yo trataba de que nadie lo rompiera y entráramos por ese mismo lugar. Entonces, fueron muchos mensajes, no sé si sea el momento de esta plática, pero se los comparto porque se desarrolla una comunión con el fuego muy interesante. Gracias, maestro, por todo este conocimiento. Yo ahorita hago muchas cosas, pero regreso en la tarde y repito la clase con mi papel y mi pluma. Saludos a todos los compañeros. Gracias por estar en el mismo camino. Sí, muchísimas gracias, hermanito. Sí, sí, muy interesante. Adelante, compañera Nancy. Le quería preguntar eso que dijo de los nahuales, bueno, que no se convierten en animal, porque pues hay mucha gente que dice que sí los ha visto, ¿no? Como en Oaxaca y así. Entonces puede ser que se metan en nuestra mente y nosotros vemos eso. Hay dos, los que yo conozco. Hay 2 tipos. Hay de lo que yo les platico es lo que yo he puesto en práctica. Hay otro que precisamente, pero lo ha mezclado mucho. Sí, inclusive se llegan a convertir, se llegan y ellos se dedican hagan de cuenta como este es el grupo de lo que intentamos preservar de nuestros ancestros. Y este otro grupo que se encargan precisamente ya de mezclar. Hagan de cuenta como magia negra, inclusive otras cosas que ellos hacen, que los encargan mucho más para hacer otros trabajos como de maldad, ¿no? Entonces, lo que yo sé, que ellos sí pueden llegar a encarnar, inclusive pueden llegar a convertirse o meterse en la mente de ciertos animales, los dominan a su voluntad. Pero hay un pago muy fuerte que ellos tienen que dar, inclusive la vida de lo que más quieren. Son los hijos, la familia. En esta parte en que estoy yo, no es que yo presuma que somos los buenos, no, de ninguna manera. Pues ahí sí hay que ofrendar a lo mejor flores, vela, copal, lo que le decía el hermanito Miguel, hacer eso, hacer estas actividades. Y en el otro, ¿no? Pues tienes que ofrendar, inclusive, puedo asegurar
pues, sacrificios humanos, ¿no? Entonces, claro, ellos ya lo mezclan un poco más con otro tipo de prácticas oscuras, pues ya, es muy decisión de ellos. Pero llegan a pagar muy caro. Sí. Entonces, no descarten también esa parte, que sí se puede. Algunos lo traen como un don natural de nacimiento y algunos lo podemos desarrollar en el camino, por ese interés, por esa disciplina que tengamos. Nos va a costar más, por supuesto, pero es posible. Y si nosotros nos lo proponemos, lo digo por experiencia. ¿Sí? Entonces es esa parte. Y lo que decía el hermanito Miguel, sí, hay plantitas de poder que nos dan para poder conectarnos, potencializar nuestro ser interior, nuestra parte espiritual. Ujú. Sí, compañero, espero haber contestado su pregunta. Socamati. Muy bien. Entonces, tenemos este otro, miren, y después de ver el Zapatisquet, tenemos al Momachtisquet. Aquí sí estamos inmersos todos. Inmersos todos, porque hasta ahí, y yo también ahí estoy, ¿no? Momachtisquet, el que se enseña a sí mismo. Es diferente la concepción. Claro, podemos traducirlo como Momachtisquet como estudiante. Como estudiante. Nehuani Momachtisquet. Yo soy estudiante. Pero la palabra Momachtisquet en la lengua náhuatl literal quiere decir mo, la parte reflexiva que quisiera a mí mismo. Machti, enseñar. Men, que el que se dedica. Entonces, ¿qué quiere decir momachtiket? El que se enseña a sí mismo. ¿Por qué es a sí mismo? Bueno, a mí me puede obligar mi papá, me puede obligar a me puede obligar mi familia, me puede obligar quien sea que yo estudie, que yo aprenda. Pero si yo no quiero aprender, no aprenderé. Es lo que quiere decir momachtiket. Entonces, si yo decido como momachtiket y quiero aprender, bueno, pues, ¿qué hago? Me pongo a leer, me pongo a ser disciplinado, me pongo a hacer los ejercicios, me pongo a, practicar y practicar para poder lograr mi objetivo. A lo mejor estoy queriendo aprender náhuatl, ¿no? Bueno, pues hago varios ejercicios en la lengua náhuatl, ya que el maestro me dijo, si tienes dudas, mándamelo, escríbemelo y yo te lo contesto. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Eso es ser momachtiket. Me enseño a mí mismo desde mi interés. Si mi interés es, quiero conocer las plantitas medicinales, ¿esta medicina para qué servirá? ¿Para qué lo puedo utilizar? ¿Cómo puedo hablarle al aire, al agua, a la tierra, al sol? Yo ya les daba algunos tips. ¿Cómo? Agradezcan la socamati tonal simple. Esa frasecita. La socamati tonal simple. Te agradezco, Señor Sol, te agradezco, Padre, creador de luz y calor, portador de luz y calor. La socamati, algo muy fácil. La socamati no yolo. Te agradezco mi corazón. Porque gracias a él, que nunca descansa, que está trabajando, bombeando sangre, limpiando sangre, estoy vivo. Que eso a veces lo dejamos desapercibido. Sí, el corazón de por sí va a trabajar. ¿Por qué no le agradeces? A tus pies. Hay muchos que no tienen pies, que por por algún accidente ya no les funcionan los pies. Tú que tienes los pies puedes caminar, ir acá y no les agradeces. Tus ojos, ¿qué no darían los ciegos que no pueden ver sin esos ojos? Contemplar un amanecer, una puesta de sol, el río, tus hijos,